Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el Cernidor 198, correspondiente al día 2 de junio del año 2025. En la edición pasada les leí un artículo de Ricardo Escagliola. Hoy le voy a leer otra parte de otro artículo publicado el 17 de agosto del año 2015. Dice, se titula esta parte Los dos Amodios. Amodio Pérez pasó casi todo el fin de semana recluido en su habitación del Hotel London. Salió a penitas para visitar a su familia en el barrio Brazo Oriental. Una pregunta. ¿Lo seguían? No. No le quiero interrumpir. Seguramente. Pero el hombre se ve que tenía... Seguramente. Pero a ver, seguramente. si sabían hasta dónde iba... Seguramente. Yo estaba un par de noches, yo cenaba solo, cenar es un decir, en la cafetería del Hotel London, y gente que entraba por el garaje esquivaba la entrada principal y por el garaje se accedía a la cafetería. Claro, sí, sí. Bueno, más de uno entró a verme. Ah, usted fulanito. Unos en tono más o menos amenazante y otros más o menos cordial. Y no, seguramente me seguían. Y si el hombre sabe que sabe. A ver, sí, porque además donde usted verdad, tiene su familia, además es verdad. son unos cuantos pero kilómetros. está equivocado, no es el barrio Brazo Oriental. Yo fui al Cerrito de la Victoria. El grueso de la familia vive en Brazo Oriental, por eso pero yo nunca fui a esa casa. Vamos a tener que esperar ahora que los propios archivos del Frente Amplio, porque como esto ocurrió en el 2016, no vamos a poder saber si lo seguían o no, si hay algún parte. El hombre que vino a Uruguay a plantear su versión, pese a todas las limitaciones que se presentaban en su contra, una causa abierta en la justicia, que nunca apareció, un pasaporte con un nombre distinto, es verdad, y el repudio generalizado del grueso de sus ex compañeros de fila, también es verdad, manifestó a los íntimos dos preocupaciones. La primera, que el nuevo cambio de identidad implique problemas para su posible retorno a España, con todo lo que ello le implica. Esto es un invento grande como el Estadio Santiago Bernabéu. Si en 1972 el ex guerrillero Tupamaro pudo radicarse en las afueras de Madrid gracias a un acuerdo entre las dictaduras de España y Uruguay, en caso de regresar a España deberá hacerlo con el pasaporte uruguayo, en la medida que el símil español a nombre de Correa Barbosa fue incautado por el Ministerio del Interior de Uruguay. Bueno, estimado, ¿cómo es que? Ricardito, nunca tuve problema para regresar a España. El Ministerio del Interior me confiscó el pasaporte español. ¿Cómo no? Pero el pasaporte se renueva. Y la embajada española, cuando ese pasaporte estuvo vencido, estando yo en prisión domiciliaria, me lo renovó sin ningún problema. Es válido hasta el año 2028. Es más, el cónsul en ese momento me dijo,
si no tiene inconveniente, se lo guardamos nosotros, no sea cosa que éste también se lo confisque. Y yo le dije, pues tiene razón, muchísimas gracias. Y cuando pude salir del Uruguay, fui a la embajada, retiré el pasaporte, me despedí del cónsul y hasta el día de hoy he hecho todos los trámites necesarios en la embajada. He vuelto a España con el pasaporte de Héctor Amodio Pérez y otras veces con el de Walter Salvador Correa Barbosa y no he tenido ningún problema en ningún momento. Dice este señor, el inventor, el imaginador. La segunda, que además de los cambios en el estatus migratorio, el cambio de identidad implica que podría dejar de percibir su jubilación. A esta altura de los hechos y luego de varias comunicaciones entre los ministerios del Interior de España y el Uruguay, las autoridades aventuran que volver a radicarse en la madre patria no será, para Amodio, tan fácil como en 1972. No me he radicado en España porque no he querido. Porque organicé mi vida de otra forma y estoy por ahora en el Uruguay. 73, ¿no? No 72. Sí, está equivocado. Buena acotación. Y lee bien de arriba, del otro lado, no le dejes un papel libre. En realidad, dice, Amodio Pérez pensaba estar en Uruguay solamente 48 horas, pero lo delató Walter Salvador Correa Barbosa. Esto trastocó los planes del diario El País. La razón primera, relataron fuentes vinculadas al diario y al editorial Ediciones de la Plaza, es que la organización del operativo para su vuelta a Uruguay obvió un detalle no menor. Y aquí viene otra fabulación. Un acuerdo escrito en el que se deslindaran responsabilidades. Esto explica por qué el diario y la editorial debieron hacerse cargo de su seguridad personal, los gastos de alojamiento y hasta los honorarios del abogado. Mi seguridad personal, los gastos de alojamiento, llevaba implícito con la invitación de venir a Uruguay. Y los gastos del abogado los pagué con los derechos de autor. Que el libro lo firmó Jorge Mario, pero el que escribió el libro fue Héctor Amodio Pérez. Lo firmó Jorge Mario. La editorial, dada la situación económica de Jorge Mario, le había extendido un cheque por adelantado por la venta de Palabra de Amodio. Cuando se planteó la posibilidad de mi procesamiento, la editorial habló con Marius y Marius, en un gesto que lo honra para siempre, devolvió el cheque y estaba en una situación económica apretadísima. Y con eso, con los gastos, con los ingresos por los derechos de autor, se pagó a los abogados. El diario incluso había previsto una edición especial del regreso del traidor del MLN, que con el paso de los días se viene transformando en un documental. Por lo pronto, fuentes vinculadas al diario y la editorial confirmaron a la diaria que hubo reuniones entre El País, Ediciones de la Plaza, Amodio Pérez y su mujer para analizar cómo continuar la relación contractual. Esto es un invento más grande que el Bernabéu. ¿Usted vino con su señora de allá? Con la que era mi compañera. Eso, sí. La que era su compañera. Sí. Que no tuvo nada que ver, no tuvo ninguna relación, nada más que la normal de conocer a los implicados, a Federico Leitch, a Aguirre, a Leandro, en fin. Consciente de la posibilidad cierta de ser procesado, Amodio Pérez ya avisó, a las rejas no llego. No, yo dije que preso no iba a ir, porque iluso creí que la justicia era imparcial.
Algunos ven en esa afirmación la eventualidad de una enfermedad terminal. Bárbaro. Te Vivito coreano. quedaste con las ganas. O simple altruismo por torcer la historia oficial de los Tupamaros. Otros piensan que Walter Salvador Correa Barbosa se cansó de Amodio y que quiere volver a España como sea. Bueno, yo a esta altura hay un dictamen judicial donde consta que Héctor Amodio Pérez y Walter Salvador Correa Barbosa somos la misma persona. Soy testigo. Así que Es testigo, ¿cierto? Seguro, todo esto se quedó en agua de borrajas. Pero como no me puedo resistir y mis compañeros, yo sé que me van a permitir, Con fe que está entretenido. les voy a leer lo que publicó un tal Leandro Grille, que por si no lo conocen, es el director de la revista Caras y Caretas, el 16 de agosto del año 2015. La resurrección de Amodio Pérez fue una costosa operación política que salió mal. Ya empezó bien, don Grille. A pocas horas de su llegada el pasado viernes 7 de agosto, atravesando el VIP del aeropuerto y acompañado por una custodia exagerada, toda la trama se convirtió en una opereta de la que hoy nadie quiere hacerse cargo. Pero es necesario recorrer pacientemente los pasillos de la razón para intentar darle un sentido histórico y político a esta onerosa gaffe, protagonizada por los diarios El País y El Observador. Yo no sé por qué mete al Observador aquí. Y sus periodistas que ahora no entienden o se sienten profundamente avergonzados porque la basura se les fue a la mierda. El mito tupamaro o la mística de nuestra peculiar guerrilla urbana sería un asunto de exclusivo interés de los académicos y los aficionados de la novela histórica, si no fuera por algunos pequeños detalles de los cuales me permito enumerar dos. El dirigente del MLN, José Mujica Cordano, llegó a ser presidente del Uruguay y quizá la figura política con mayor proyección internacional de nuestra historia. Primero, José Mujica Cordano nunca fue dirigente del MLN y si bien como producto de marketing es tan famoso como la Coca-Cola, decir que fue la figura política uruguaya con mayor proyección internacional es una exageración tremenda, solo en la imaginación de un soberano alcahuete como es Leandro Grille. Pero no, sigue. Y el otro detalle que le otorga interés al mito es que Raúl Fernando Sendic, primer hijo del legendario líder de los Tupamaros, se convirtió en vicepresidente por el voto popular, luego de haber triunfado en la elección interna de la fuerza política más convocante de nuestro país. ¿Es necesario que recordemos cómo terminó Raulito Sendic? Yo creo que no. Ahora, en lo que se equivocó también es que mi presencia no fue de interés para ningún académico y menos a los aficionados a la novela histórica. Dice, referido a Raúl Sendic, no sería nada extraño que se postulara para competir por la presidencia en próximos periodos, porque además es un tipo bastante joven.
¿Mm? Yo creo que le falló la predicción. Las carreras políticas rutilantes de algunos tupamaros, ex tupamaros y hasta descendientes de tupamaros, le otorgan a esa leyenda una vigencia política inocultable. Hasta la última elección de octubre, el Movimiento de Participación Popular, constituido alrededor del MLN y su lista 609, continuaba siendo la opción electoral con más votos, y el traspié de la exguerrillera Lucía Topolansky frente a Daniel Martínez en las elecciones municipales no puede soslayar que dos intendentes frente amplistas provienen de ese tronco, así como varios ministros y una treintena de legisladores. Bueno, ya sabemos lo que han sido las intendencias del Frente Amplio. Y también sabemos la actuación de algunos de sus ministros y de algunos legisladores. En ese contexto, destruir el mito tupamaro es un objetivo importante en la batalla cultural que se han decidido a dar los derrotados de la actualidad, utilizando para ello su mejor instrumento, los medios de comunicación. Pero destruirlo con tiempo, horadarlo, hacerle una serie de mellas progresivas que terminen por hacer colapsar la estructura del relato hasta destruir la credibilidad de la versión tupamara de su propia historia, su auge y su caída. Sí, en eso estamos. Bastante solos, por cierto. ¿Dónde están los medios de comunicación que apoyan la otra historia de los tupamaros? Dice, en este franco, inesperado y correcto análisis del editorialista del País, porque antes dice el señor Grille que el País explicaba por qué el Frente Amplio había arrasado en las urnas una vez más. Entonces hace un análisis que yo lo salteo porque la verdad no aporta nada al relato. Pero dice Grille, en este franco, inesperado y correcto análisis del editorialista del País, está la clave para entender lo que se buscaba con la resurrección de Héctor Amodio Pérez. Resurrección que viene sucediendo desde 2013, pero que tomó otro cariz con el anuncio de su regreso. Amodio volvió para poner en tela de juicio la historia oficial de los tupamaros. Eso es cierto. El objetivo de su retorno y de su relato para él mismo y hasta para el autor del libro es irrelevante. Lo único que importa es el objetivo político de los que lo hicieron revivir, los que financiaron la parada, lo trajeron, lo pusieron en el Sheraton, lo anunciaron con bombos y platillos, le pusieron una guardia como para proteger a un presidente y cuando la cosa se puso espesa, le contrataron un abogado para que lo defendiera. ¿Qué otra cosa podían hacer? Me habían traído de una forma bastante aventurada, no les quedaba otro remedio que tratar de ayudarme en lo posible, que fue muy poquito. El 25 de agosto ya me dejaron a la buena de Dios. Porque, bueno, ya en el año 2004, en plena campaña electoral que llevó al Frente Amplio al gobierno por primera vez, por los subterráneos de la información surgió la especie de que Julio María Sanguinetti estaba orquestando el retorno de Héctor Amodio Pérez con su verdad. Yo no había tenido jamás la más mínima relación con Julio María Sanguinetti. Lo tuve cuando
me liberaron, que fui a agradecerle algunos de sus artículos que él había publicado. Y que, adelantado a su época, dijo que yo no tenía nada que ver en la caída de la cárcel del pueblo, que había sido Basen Alaní. Quería que la verdad del traidor viniera a suplantar la verdad de los tupamaros, a caballo de una buena campaña propagandística para afectar electoralmente a la izquierda. Nadie sabía si aquel rumor tenía algún asidero, y lo cierto es que Amodio no reapareció, pero ahora es posible presumir que no reapareció en aquel momento solo por un cálculo. Porque es evidente que los colorados siempre supieron dónde estaba Amodio y con qué identidad. Esto sí que es una afirmación falsa. No lo sabía ni mi familia. Así como deben saber dónde está Alicia Rey y con qué identidad se oculta, si es que todavía vive. Sí, afortunadamente, vive. No pueden ignorarlo, porque ahora sabemos que la salida de Amodio Pérez del país no fue una fuga ni un exilio común y corriente. Incluyó un acuerdo directo entre Juan María Bordaberry y el dictador español Francisco Franco para darle una nueva nacionalidad. Se acordó de algo. Porque se acordó de algo. Algo le pegó. Y además, un acuerdo que quizá implicó algo más que el refugio. Cuando Amodio Pérez llegó a España en octubre de 1973, España no era la España de hoy, por supuesto. Lo que imperaba era una de las últimas dictaduras fascistas de Europa, y grandes movimientos rebeldes se producían tanto en España como en los países de la región. Movimiento rebelde en España. Aparte de ETA y el Grapo, dos organizaciones otra que el MLN. En diciembre de 1973, la ETA mataría al presidente español de facto designado por Franco como su sucesor, Luis Carrero Blanco. En abril de 1974 triunfaría en Portugal la revolución de los claveles contra la dictadura de Salazar, y meses después caería la dictadura de los coroneles en Grecia. Es muy probable que Amodio haya cumplido funciones también en Europa, muy especialmente dirigidas contra los latinoamericanos que llegaban al viejo continente huyendo de las dictaduras del Cono Sur. Esto, comparado con mi intervención en el atentado a Den Pastora, es un poroto, vamos. El desfile de Amodio Pérez por los juzgados va a permitir, aquí atenti, el desfile de Amodio Pérez por los juzgados va a permitir conocer mucho más de esta historia. Porque más temprano que tarde el hombre va a intentar reconstruir su relato y va a alargar información de manera incontenible. Dicen los que lo conocen que va a haber que pegarle para que deje de hablar. Es un hombre al que le cuesta mantenerse en silencio. Su colaboración en delitos de lesa humanidad lo puede llevar preso debido a su extraña condición de paramilitar notorio, que impide que tanto la ley de caducidad como la de amnistía lo amparen. Pues precisamente me liberaron porque estaba incluido dentro de la ley de amnistía. Y eso de paramilitar notorio. Lo único cierto que ha dicho Grille es que voy a alargar la información de manera incontenible. Es lo que llevo haciendo desde que volví. Pero para desmentir la historia. Su testimonio, ya termino. Corrido ya el manto de exculpación con el que quisieron cubrirlo, puede abrir una puerta para que la justicia indague y obtenga información valiosa
que permita aclarar muchos crímenes y determinar responsabilidades durante el terrorismo de Estado, por lo menos hasta octubre de 1973, o aún después, como el asesinato de Ramón Trabal en Francia en 1974. Solo hay que mantener la indagatoria, haciéndolo responder cotidianamente a las preguntas de la justicia, tolerando el testimonio de las múltiples personas que traicionó y haciéndole sentir el desprecio de la sociedad para que se ponga a ordenar los papeles nuevamente. Bueno, yo estoy en eso, estoy ordenando los papeles para dar la otra versión de la historia, la otra campana. Y no han tenido que pegarme, hablo porque quiero y porque tengo compañeros que me apoyan y me respaldan. Señor Leandro Grille, usted ha tenido razón en lo que ha dicho. Estoy dando información de manera incontenible. Lamentablemente, es una forma de decir, pero precisamente en el silencio de quienes me defenestraron cuando yo no estaba y el silencio que guardan ahora cuando yo estoy, que ninguno se ha atrevido a dar la cara, grado 5 o grado 2 o grado 3 o sin grado. Aquí estoy. Incluso para usted, si lo quiere hacer. Si se atreve. Continuaremos en el próximo boletín. Ahora, escribió cosas interesantes, porque aparte le da color teatral. En el arranque vio que yo lo interrumpí porque estaban refiriéndose a que sabían sus pasos y todo. O sea, le estaban mandando un mensaje, ¿no? Nada subliminal, muy directo. Ahora, yo creo que lo más importante de este negocio de dar su versión es que siempre le da a usted la oportunidad a los otros que hablen. Capaz que quieren venir acá, no creo. Pero lo pueden hacer desde los diarios, de otro programa. No pasa nada. Sí, o vía Zoom. No, vía como quiera, digo. Pero pueden debatir, si se quiere. Porque le pueden decir, no, por tal tema usted dijo tal cosa en el programa del Cernidor. O no menciona al Cernidor si no quieren mencionarlo. Pero lo pueden hacer. Pero hay que tener ganas. Y espalda para aguantar el lío. Porque no, hay que tener argumentos. Por que eso. es lo que no tienen. Exactamente. Usted lo ha dicho. Yo antes que nada quiero decirle a todos los televidentes que siempre nos se mandan WhatsApp que por un tema de que se me descompaginó la computadora estoy demorando y tratando de solucionar el WhatsApp en la computadora que de momento no lo tengo. Y el celular estaba sin batería, lo cual me dejó bastante complicadito. Pero lo estoy solucionando. Don Álvaro, ¿quiere decir algo? No, y que estuvimos trabajando antes para documentar bastante y por eso capaz que tiene la cabeza todavía estaba pensando en esa situación. Todavía, claro. ¿sí? Habló de Trabal ahí, ¿no? Yo de todo lo que usted leyó, sin comentarios, porque se comenta solo, y habló del tema de Trabal. Y como un televidente mandó un extenso... Correcto. Y mencionó, si en algún momento seguro mencionó varias posibilidades. Vamos a leer el primer parte. Tengo acá el expediente francés. Vamos a leer el primer parte del asesinato de Trabal, que es, junto al caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el vino envenenado, y agregaría el caso Hellman como los agujeros importantes de la historia reciente y presente, más allá que hay un montón de cosas más, pero hablo de temas puntuales. Voy a mencionar esto porque el tema Trabal lo traemos a colación. Porque ahora no lo podemos decir, lo único que podemos hacer es leerle este parte, porque lateralmente puede estar relacionado también con el tema de Michelini y Gutiérrez Ruiz, por algunos otros detalles que pegan o que repican en otro lado después.
Este es un relato de el comisario divisional que en aquel momento en primera instancia estaba con el caso, con nombre francés, pero con, al parecer, apellido italiano. Pierre Ottavioli. ¿Qué tal? Lo que usted va a dar, vamos a aclarar, el informe francés no tiene nada que ver con los militares de la época acá. No, hubo detenciones en Uruguay y en Francia, pero detenciones en Uruguay por este episodio a una persona que no le pudieron comprobar nada. Pero hubo detenciones un tiempo después, 2 años después, más precisamente en nuestro país. Ottavioli dice, nos conducimos a 15 Avenue de Recteur Pincaret de París, donde encontramos al señor Michelet, comisario de la Policía del Servicio, y al grupo de investigaciones de la brigada. El señor Dupuy, comisario principal, nos relata cómo sigue a continuación las circunstancias a su intervención. Y dice, a las 13:30 la policía de socorro fue llamada a causa de la muerte a balazos de un hombre que se encontraba en su auto, el cual estaba estacionado en el interior de la plaza de estacionamiento en el subsuelo del inmueble situado en la dirección mencionada. Fue descubierto por el conserje, quien llegó al lugar a pedido de un inquilino. Esta persona no podía sacar su auto, un Renault 12, que molestaba su salida. El vehículo mencionado es propiedad de la víctima, cuyo cuerpo fue reconocido por el señor Quinet. Se trata de el señor Ramón Trabal, agregado militar de la Embajada del Uruguay en París. Después hace otras menciones. Y acá dice, se vieron salir 2 hombres del estacionamiento, inmediatamente luego del tiroteo. Su filiación es la siguiente. Uno de ellos, 20 años, tipo europeo, 1,70 m, cabellos rubios rojizos, cortos, usaba lentes, saco príncipe de Gales, marrón. El otro, igualmente 20 años, europeo, 1,70 m, llevaba saco escocés claro y un pañuelo de seda. Las rondas efectuadas por la policía municipal para encontrarlos han resultado negativas. Por el canal del Estado Mayor de nuestra dirección hacemos difundir un telegrama de búsqueda con destino a los aeropuertos. Se supone que se habían sacado los sacos, ¿no? Por lo menos. Los lugares se mantienen intactos, los testigos los nombra. Los 2 hombres que presumiblemente habrían visto huir a los autores permanecen a nuestra disposición. Es decir, que todos los que dijeron verlo fueron interrogados por la policía francesa. Están presentes en el lugar miembros de la Embajada de Uruguay, entre ellos el señor García Lago, que era el primer secretario de la Embajada en ese momento. En ese momento, el señor Rabut, primer sustituto de la sección criminal del Tribunal de París, llega al lugar y le comunicamos los primeros datos que poseemos. Se encarga al señor Dupuy de proceder a las constataciones y nosotros a la investigación. En lo que nos concierne, encargamos a nuestros colaboradores de proceder a una investigación de vecindad a fin de recoger todos los elementos útiles concernientes a este asunto netamente sobre los 2 hombres que han sido vistos. Los funcionarios de identidad judicial proceden a la búsqueda de impresiones digitales, establecer un plan de lugares y toman todas las fotos que puedan resultar útiles de la investigación. Foto por lo menos que yo nunca vi, ¿no? No sé si alguien habrá visto las fotos. Asistimos a las constataciones, en las cuales Dupuy establecerá un proceso verbal y levantamos los siguientes elementos principales. El inmueble tiene 6 pisos y forma un ángulo con la avenida Émile Bergerac. Se encuentra sobre un estacionamiento en el primer subsuelo, cuya única entrada del vehículo es por el número 2 de la avenida Émile Bergerac. Fuera de este acceso, se puede penetrar por el hall o por la puerta C del inmueble, pero las puertas se encuentran normalmente cerradas. La entrada al estacionamiento es por medio de una puerta metálica que se acciona por orden eléctrica situado en una caja, lo cual está sobre la puerta y por lo tanto sobre el brazo del automovilista que se presente. Puertas cerradas,
la calle también. Es necesario tener una llave para entrar a los lugares o de lo contrario seguir de cerca a un auto. En efecto, la puerta se cierra automáticamente luego de 30 segundos de accionada por un mecanismo constituido de 2 células fotoeléctricas que se encuentran a ambos lados de la puerta. Hay que hacer notar que la puerta puede mantenerse abierta por más tiempo si se corta de algún modo el radio de la célula. Luego de la entrada ligeramente en pendiente, la plaza de estacionamiento se divisa en 2 partes. Un primer espacio a la derecha, luego un pequeño corredor y otra área de estacionamiento siempre a la derecha. El vehículo del señor Trabal estaba inmovilizado a través del corredor de circulación dirigido hacia la salida a 10,80 metros del portón. El ángulo de parachoque delantero derecho toca la pared sobre la cual se pueden ver rastros de lascas de un largo de 5,20 metros. Parece, por lo tanto, que el conductor no dominaba más su auto, que habría sido salido marcha atrás para bloquearse con el motor apagado. En efecto, según los datos proporcionados por el conserje, el lugar de estacionamiento del señor Trabal está situado a la derecha junto a la entrada del estacionamiento, paralelamente al corredor de acceso. El señor Trabal tenía la costumbre, al entrar a su vehículo, de hacer una maniobra para ponerlo en posición de salida, mirando hacia la salida. Para ello, entraba normalmente, penetraba en el primer espacio del estacionamiento a la derecha, en marcha atrás se dirigía al corredor de circulación para colocarse primero en su lugar. Alrededor del vehículo se notan las presencias, a ver acá, porque en este negocio capaz que... de 6 cartuchos, de calidad 7,65 milímetros, Marta Gecko. Los lugares son marcados con tiza y fotografiados. 4 lugares se marcan delante del auto, uno a nivel de la rueda delantera derecha, la otra sobre la trasera. El vidrio parabrisas está estrellado y presenta una perforación. El orificio da justo a la altura de la cara del conductor, a 12 centímetros de la pendiente derecha y a 25 metros de altura, centímetros de altura, debe decir. Los 4 portones están cerrados, pero únicamente el derecho no está cerrado. La puerta se refiere, ¿no? El vidrio de este está completamente bajo. El cuerpo se encuentra abatido sobre el costado derecho. La cabeza inclinada hacia el portón derecho, colocada bajo un impermeable situado sobre el respaldo de un asiento delantero derecho. La luz roja de contacto está prendida, al igual que la radio. El cambio está colocado marcha atrás. El kilometraje diario era de 16,3 kilómetros y el total de 16.782 kilómetros. Eso es lo que tenía el auto hasta ese momento. Sobre la parte trasera del auto se encuentra un cartucho disparado de calibre .765, Marta Gecko. Sobre el tapiz del piso, entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero, en la parte de atrás derecha, notamos la presencia de una bala calibre 7,65 aplastada en su extremidad. Se derramó sangre sobre el hule. Se nota un charco de sangre en el suelo entre el asiento delantero derecho y el asiento trasero. El cuerpo está colocado sobre una camilla. Sobre el asiento delantero derecho se descubre una camisa perforada por los proyectiles. El vehículo fue registrado en presencia del primer secretario de la embajada, el señor García Lagos. Bueno, y después sigue la información. Lo que sí que García Lagos dice más adelante, que miren, bueno, la documentación que tenía. El registro de la ropa permite descubrir siempre, ante la presencia del señor García Lagos, un pasaporte diplomático a nombre de Trabal. Una cédula diplomática 9574, era el número, expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en París, el 14 de mayo de 1974, a nombre del coronel Ramón Trabal. Agregado militar de la Embajada del Uruguay, una cédula de identidad, agregado militar en Londres, porque cumplía las 2 funciones, ¿no? Expedida por las oficinas de Asuntos Exteriores. Una billetera que contenía la suma de 60 francos, era la moneda francesa en ese momento, y varios objetos sin interés para la investigación. Y dice que llevaba en la muñeca un reloj pulsera marca Kelton que funciona y en el dedo anular derecho una alianza de metal amarillo, que seguramente es casamiento. Claro. Constatamos también que en la cintura tiene dentro de una canana una pistola automática de tiro rápido, marca CS calibre .765. Al examinar el arma surge que un cartucho se encuentra colocado en la recámara. Es decir, que seguramente trató de defenderse.
¿CS o CZ? CZ, perdón. Bueno, es como el 72 y el 73. Pero CZ, una pistola checoslovaca. No. La especialidad no era la de la lectura. Sí, claro. A pedido nuestro, el señor García dice, nos declara que se trata del arma personal de la víctima y que la llevaba por razones de seguridad. Nos explica, y esto es a lo que quería llegar, que el coronel Trabal era agregado militar de la Embajada del Uruguay en París desde abril del 74, realizaba la misma función que en Londres. Antes de ser nombrado en ese puesto, acá dice, estaba encargado de un servicio de informes en Uruguay. Servicio de inteligencia, claro, pero acá ponen servicio de informes. Sobre este asunto, el señor García Lago nos indica que se interesaba por los movimientos revolucionarios anticonstitucionales de su país, especialmente los tupamaros. El primer secretario de la embajada ha declarado ignorar si el coronel Trabal había sido objeto de amenaza, tanto en su país como en París o en Londres. No puede definirnos las funciones exactas del agregado cultural. Y dice también que notamos igualmente que la víctima llevaba una pequeña bomba aerosol de defensa a gas marca Chemical Mace Well de fabricación estadounidense. Después sigue este primer parte de los franceses, pero quería llegar hasta ahí y mencionar, pero no lo puedo decir que en el documental también está tratado el tema de Trabal por otras razones, pero que en los hechos, si se investigara, también repica con lo ocurrido en la República Argentina. ¿Verdad? Porque hay varias versiones. Seguramente la que aludían a lo que Amodio leyó es que lo mandaron a matar los militares de Uruguay, ¿no? Hay otra versión que fueron los tupamaros. Incluso está atado también con el caso del vino envenenado, porque lo de Trabal es un comando Raúl Sendí que nunca más apareció y él... Y también hubo un comando que fue mencionado en el caso de los vinos envenenados que nunca más apareció. Bueno, pero hubieron algunos tupamaros que habían reconocido que lo seguían, Sí. que seguían todos sus pasos en Europa. Sí, y pero no era para jugar a la No, rimadita. Sí, bueno, pero Supongo. sí, es para el documental. Me mandan a callar. Tienes razón. Sí. Tienes razón. No, y eso y otros elementos sobre la personalidad también de Trabal. Trabal fue, dijo en un tribunal de honor, cuando todos los militares leales al general Sereñi le hicieron tribunales de honor, dijo que solo el 1% de los miembros de las organizaciones de izquierda no hablaron. Ese es un testimonio que está en los tribunales de honor. Ya los tribunales de honor fueron después de su asesinato, la mayoría. No puede ser un elemento como diciendo por represalia, por lo que dijiste, voy y te pego un tiro. Pero, como dije, hay muchas cosas o muchos episodios de la historia reciente que todavía están en agua de borrajas y en la cual la justicia no ha sabido dar un resultado final tampoco buscaron preciso, tanta intensidad. porque Percival ya le erró a los vinos, le va a errar al caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, las justicias de Argentina y Uruguay no han tenido ninguna respuesta. En el caso Hellman lo han tratado mucho, pero muy poca respuesta. Y este episodio tampoco tuvo mucha respuesta o mucha investigación, porque los franceses son franceses. Reconozco que no les tengo mucha simpatía, pero esa es otra... Tema personal es un tema personal mío. Sí. Pero en realidad la investigación llevada adelante creo que fue bastante liviana, ¿no? Yo voy a hacer un par de acotaciones. A mí lo que me extraña en toda esa historia de la muerte de Trabal
es el calibre de las armas utilizadas. Sí. Quien va a realizar un atentado que busca un efecto mortal, no usa, pienso yo, que lo que quiere es provocar la muerte. Entonces, usar un arma de pequeño calibre, como es una pistola 7.65, que tiene muy poco impacto, porque es una bala pequeña, similar a lo que sería un revólver, el 32 corto. Tiene poco impacto y no tiene poder de penetración. Entonces, es un arma absolutamente de defensa. ¿Por qué de defensa? Porque es pequeña, porque es liviana, porque es fácil de disimular. Ahora, quien va a realizar un atentado, sea tupamaros o sea militares, tenían en su poder armas de calibre de 9 milímetros que siempre se le agrega el detalle 9 milímetros parabellum, que es para guerra, arma de guerra. O las célebres Colt 45. O, bueno, la Browning 9 milímetros. Entonces, todas esas armas estaban al alcance de los militares y de los tupamaros. Ya ven que el mismo Trabal llevaba un arma pequeña. ¿Eh? Y un aerosol. Y un aerosol. Que es, digamos, para defensa prácticamente cuerpo a cuerpo. Sí. Entonces, hay una serie de hechos extraños que un militar de la experiencia de Trabal, primero que hubiera aceptado ir de agregado militar a un país como Francia, que era por lo menos un 70-75% aceptar su condena a muerte. La boca del lobo era. Y yo descarto, por otros motivos de tipo político, la acción producida por los tupamaros, porque a esas alturas Trabal ya había dejado de ser enemigo del MLN. Hay que recordar que Eleuterio Fernández Huidobro se entrevistó con Trabal en varias oportunidades, lo mismo que hizo con Wilson Ferreira Aldunate, para la formación del golpe bueno, el golpe a la peruana. Que unos dicen que era para llevar a la presidencia o a la cabeza del golpe al Goyo Álvarez. En el libro Eco Revolucionario, su autor, Ricardo Vescovi, dice que Bacen Alanís, en ese entonces plegado a la oficialidad tupamara, recorría los cuarteles con la anuencia de los militares diciendo que el Goyo era el hombre. Entonces, y que era el propio Eleuterio Fernández Huidobro el que le escribía las alocuciones. Ya sabemos que la mitología no es ajena al MLN, ¿no? Y sobre todo a todo el aspecto periodístico que lo rodeó a la historia oficial. Pero bueno, algún día se sabrá, espero. No hay secreto que el tiempo no revele. No. Esta frase me hace acordar el documental. Sí. Y no dije nada. Estamos de acuerdo, no dije nada. Ahora, yo tengo algunos mensajes porque restablecí el WhatsApp, lo cual no es poca cosa. Acá me mandaron a no aflojar. Dice, equipos, estamos con el Cernidor, Amodio Pérez, Álvaro y Horacio Lamparielo, vamos. Siempre los tengo presentes. Saludos desde El Dorado, 18 de mayo, Las Piedras, Canelones. Están temblando, dice, con respecto a usted que los busca y no le contesta. Como que les produce miedo. Después tenemos otro, el 336, dice, muy bien Amodio, pero no creo que les dé para ir al programa, pero sería muy bueno y muy triste las amenazas. No, pero tiene la opción también de contestar desde sus medios periodísticos. O contestar, pueden contestar donde quieren. Nadie los obliga. Después acá el 333 dice, la venia de la señora H para ser embajadora en Portugal, enviada al Senado, parecería
darme la razón en cuanto a que el hombre con más poder en el gobierno del FA, del PCNT, es el señor Díaz. Sí, pero un detalle. El CEN Colorado hoy sacó un comunicado público, una resolución en donde reclama que se deje sin efecto el nombramiento. Oye, pero yo quiero que le dé mi opinión sobre ese comunicado. ¿Cómo no? Para mí es un comunicado del santo botón. Es más fácil decir, mire, no estamos de acuerdo, o que ella dé las explicaciones, porque el gran problema que hay ahora es que H y Argimón se llamaron a silencio. No hablan. Entonces, Argimón mantuvo una reunión con dirigentes del Partido Nacional y les explicó la situación, como había sido, y al parecer votarían su veña. Mire, yo se la voy a explicar más fácil. La tipa fue la vicepresidenta de Luis Lacalle Pou. Sí, no ya tuvo sé la lo que va a diferencia de levantar un teléfono y decirle, mira, Luis, o señor expresidente, no sé el nivel de confianza, que creo que bastante, porque el que la puso de vicepresidente fue Luis Lacalle Pou. Dile, mira, me ofrecen tal situación, me interesa. ¿Tendrías algún problema? ¿Qué opinas vos? Nada. A ver, después podés hablar de lo que quiera, pero si vos no hiciste esa llamada, perdiste. Sí. Más en política, y una mujer con experiencia, porque no es una nenita, no ha estado en cargos menores. Pues llegó a vicepresidente de la República. Yo sé que a veces a los vicepresidentes parece que los eligen para marioneta, que lamentablemente a veces suceden esas cosas. Y en algún momento presidente, cuando el presidente estaba fuera del siempre país. Les ha tocado de presidente, les ha tocado, estuvo en una oportunidad, por lo menos estuvieron los dos fuera del país, y estuvo Bianchi como presidente, sí, claro, me acuerdo. Sí. ¿Está bien? Y ahora después vamos a escuchar un audio de Bianchi de este tema. O sea, don Javier, si quiere, lo podemos poner. Es interesantísimo, pero vamos a hablar de otra cosa antes. Pero no, una acotación. Sí. Yo lo de Argimón, la verdad que me preocupa, pero me preocupa muchísimo menos. Hay que recordar las cosas que se dijo desde las tiendas del Frente Amplio acerca de la señora H. Le dijeron de todo. Mentirosa fue lo de menos. Entonces, que hoy la nombren embajadora, ¿qué mandado están pagando? Eso es lo que no entiendo. Y que la señora acepte, bueno, ahí está esa vinculación no extraña, porque hay que tener en cuenta que cuando uno está en apuros, siempre busca un buen abogado, sí, sobre todo que tenga contactos, sí, ¿no? El juez Feldman. Que tenga contactos, que sepa a quién tocar, cómo tocar, más allá de los conocimientos del Código Penal. Pero en fin. Bueno, se ha dicho... De eso también algún día sabremos. Se ha dicho, coincido con usted, pero se ha dicho, por ejemplo, que el esposo de Argimón ha sido quien ha asesorado en varios temas urticantes, interesantes. Entonces, yo igual ahora le voy a pedir a Javier poner el audio de Bianchi con Ignacio Álvarez. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Ella operó con el Frente Amplio durante los 5 años. Beatriz, algunas cosas Argimón, fueron más públicas. Escuché que me dijiste, operó con el Frente Amplio los 5 años. Sí. ¿Cómo decir que operó? Algunas cosas. ¿En qué cosas? Y algunas cosas más evidentes que se supieron, a pesar de que tratamos de que no se supiera y de salvar la unidad del partido y sobre todo mi función, porque yo lo elegí, defender a Luis, caso concreto, el veto de Casa de Galicia, que bueno, si no hubiéramos estado algunos monitoreando toda la situación y a mí me había tocado presidir la Asamblea General porque ella era presidente en ese momento, pues hizo todo lo posible para que se levantara el veto. Luis lo sabe. La ley de paridad, que se presentó hace mucho tiempo ya, al principio, a los 2 años de ser gobierno. ¿La ley de paridad, estamos hablando de género? Claro, la ley de paridad, que obviamente tenía que ir a la Comisión de Constitución y Legislación porque modificaba todo el sistema electoral y así se le indicó. En el momento Penades era el coordinador, se le indicó que de ninguna manera podía mandarla, como ella había manifestado, a equidad de género. La mandó a equidad de género,
porque en equidad y género nadie sabía derecho, Pues y además estaba Nane, estaba Gloria Rodríguez, era para que saliera el informe favorable. ¿A la vez demasiado decir que operó los 5 años para el frente? Nacho, Sí. bueno, ¿qué querés que te esté dando ejemplo? Sí, dame más, Yo dame más. cada dame vez más. que era vicepresidente yo tenía cerrado el despacho, ¿querés que te lo diga de otra manera? Y yo lo que hacía era después hacerlo abrir. Actitudes sistemáticas que no eran personales, eran propias de quien estaba trabajando para su interés personal. Pero espera, ¿por Porque qué le después nos dejabas? meten a los políticos en toda la misma bolsa. ¿Pero por qué es eso de que le Entonces, dejaba cerrado el despacho? Explícame eso. Sí. ¿Qué Dejaba querés de decir? cerrar el despacho, me sacaba el personal de secretaría. Y yo es la primera vez que lo digo públicamente. Bueno, ustedes vieron que lo que dice la senadora Bianchi no es menor. Se tiró con munición gruesa. Ella relata hechos internos del Parlamento, que a veces son difíciles de conocer, porque si no te los cuentan en ese momento, como que pasan desapercibidos. Mencionó que un proyecto de ley, en vez de mandarlo a constitucional, la parte a la unidad donde tenían que estudiarlo los senadores, específicamente cuando estaban los abogados, todos los que sabían de leyes, lo mandó a género, que no tenía nada que ver. Como era de paridad, dijo que tenía que ir ahí. Otras cosas. Alvarito. No, después, si quiere, hablamos. Se pidió el procesamiento de carrera, ¿no? Pero pará. Sí, Antes de eso, porque así termino con esto. Mm. Vamos a poner un videíto para darle un poco de toque de alegría de Sí. Pettinati con inteligencia artificial. Y Que es una maravilla. tengo otra cosa, porque no piensen que lo de ¿Pero la... nos vamos a cambiar de tema? No, seguimos en no, porque puedo hacer un título. Que Sí. no, que en este episodio en el gobierno de Orsi, la caída del ministro y todo esto, no fue solo en este gobierno. Hay otro episodio ocurrido en el gobierno de Mujica. También por violar normas Sí, cayó un del ministro. Estado. Por eso, pero lo queremos contar. Está bien. Vamos a terminar Sí, con este no, tema. termine. No podemos parar, siento malos pensamientos. En la tarde con vos, loco de contento. No podemos parar, malos pensamientos. En el año 2011, el entonces senador Amorín Valle salió a la palestra pública a decir que el entonces ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, no tenía ciudadanía legal, por lo tanto no podía ser ministro, es chileno, no podía ser ministro de Salud Pública. Luego de idas y venidas, etc., debió renunciar al cargo, porque en realidad Amorín Valle tenía razón, que no podía ser el ministro de Salud Pública. Yo pregunto, todas las resoluciones que se firmaron en ese periodo, ¿qué pasó? Y además, luego pidió el subsidio también. ¿No? Digo, Eso que yo no sabía. seguro que No sé, yo conozco- eso armó otro lío más. Es decir, que el respeto por las normas no es ahora que saltó todo esto y que todavía Arín sigue en el cargo, cuando debería haber renunciado, no sé, porque se ve que tiene coronita Arín de quedarse y los otros tienen que renunciar, ¿no? Porque, vuelvo a decir, Arín es el que va a definir dónde va nuestra plata, la plata de ustedes, en las distintas obras y en la mayoría de los gastos que tiene el gobierno. En las cosas importantes de generar el bienestar para la ciudadanía, quien decide dónde va la plata es el señor Arín, ¿no? Que sacó la casa de donde la tenía para alquilarla, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Sí, pero no se va. Y a todavía ver, lo defienden. Pero Y todavía hay algunos de la oposición que también lo defienden. Dicen, no, que no es lo mismo. No. Es lo mismo. Yo te voy a explicar algo. Circulan Chiquito las así redes, o más grande así es lo mismo. la violación de la ley o la Constitución de la República, si usted la viola, tiene que pagar como tal. Pero acá parece que hay algunos que el ruido es más fuerte y por eso lo sacan. Claro, el señor Sánchez hizo el gil y dijo, no, ya está, se terminó con el tema. Bueno, O sea, pero te voy a decir una. Andrade, por ejemplo, ahora salió a decir que él no estaba dispuesto
quería escuchar por qué iban a poner a estas dos señoras como embajadoras. Sí, pero utilizó ese tema para poner el apellido Marcet. Y si hablan de Marcet, pero nunca hablan de Moravito. Vamos a hablar de los dos, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Sí, claro, pero aparte, digo, por favor, la verdad que lástima. Tengo mensajes. A ver, buenas noches, dice el 989. Argimón hizo la gran Almagro. Una posición interesante. No sé si llega tanto por ahora, pero el 363 dice, con estas aguas tan contaminadas, ¿cómo se hace para clarificar toda esta podredumbre? Yo creo, escuchando a don Amodio, que algo sabremos, pero hay tanto farsante a todo nivel que algo se inventará para seguir embarrando la cancha. Así Amodio, con todo lo que investiga, no termina de aclarar las cosas para los que queremos enterarnos de la verdad. Es tan grande la corrupción a todo nivel que está fea la cosa. No para los que estamos grandes. Lo lamento por nuestros hijos y nietos. Bueno, lo que pasa es que hay muchos que tienen parte de la verdad y han decidido llevársela hasta la tumba, de todos los sectores. Sí. Después hay otros que te dicen parte de la verdad y mienten otro poco. Pero cuando viven critican a los que se van antes y dicen que no dijeron las cosas, ¿no? Y después cuando ellos están con vida no las dicen. Fue una jugada maestra del Frente Amplio lo de las dos nominaciones de estas dos señoras, ¿no? Y porque trajeron la masa. Claro, por eso, porque hasta este momento era la caída de los ministros. Bueno, hubo un lío ahora hace un rato en el Parlamento con el señor Frati, que estaba muy bocón a veces, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay un video que llegó a llorar en una legislatura, no sé si fue en la pasada o en la anterior, que lloraba por los pobres paisanos y que vamos a tener que ayudarle. Un viejo chanta. Seguro. Otro que se opuso o que dijo que estaba mal, que no debía renunciar, el presidente del Instituto de Colonización. Sí. ¿Y ahora qué dice? Lo peor, él renunció, pero no se la toman hasta que nombren a uno nuevo. No quedan en minoría. Entonces sigue votando el hombre. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y hay un caso que yo no lo he podido terminar de confirmar de otro miembro porque salió en las redes, pero me quedan algunas dudas, que de otro miembro del directorio de colonización, que también sería colono, que aparentemente para que no lo enchastraran ahora porque le tocaba el turno, había cambiado, le había dejado como colono a su esposo. Pero es ridículo, porque todo va a ser como el caso. El famoso testaferro. El testaferro que había dicho Andrade, ¿se acuerdan? No, Sánchez había dicho. Sí, por pero, eso. pero aparte es ridículo, porque a no ser que tenga separación de bienes y hasta cierto punto va a seguir siendo colono como el marido. Si el marido debe, ya esa persona también va a deber, la supuesta ex colona. Claro. Si no, va a terminar siendo como el caso de Sartori, que dijo, no, yo tengo separación de bienes, mi señora no tiene por qué decir los millones que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, pero no se preocupe porque ya la compra en homenaje a José Mujica ya la pagaron. ¿No? Sí, espere que quiero seguir en este cuadro. Porque sabe a dónde voy. No. Y quiero meter porque se me van quedando los mensajes para atrás. Primero tengo que agradecerle al 532 que me acaba de mandar el comprobante de la compra del libro. Que no se lo he mandado todavía a don Amodio, que es el que hace la tesorería. Pero le digo que sí, que este es el número telefónico, el 097-465-465, en donde nos mandan los comprobantes cuando abonan el valor del libro, que en este caso son 750 pesos. Le agradezco porque son ayudas que nos están dando. Nos quedan libros por vender. Necesitamos vender esos libros. Sí. No es que uno los esté regalando, no. Estamos reinvirtiendo ese dinero en el documental. Con un gran esfuerzo principalmente de Álvaro, que fue el que se encargó de escribir el libro, le ofreció todo ese dinero que le correspondería técnicamente cobrarlo él. Es del cernidor, el dinero es del cernidor, no mío. Y el esfuerzo que ha hecho don Amodio en hacer las correcciones y el armado de todo este honorable y tan distinguido libro, Más secretos del PSU, que está genial. Así que le digo al 532 que sí. Ahora, si usted quería alargar algo, métale. No, que le decía a los televidentes que ya está paga ya pagamos, quédense tranquilos, porque con los aumentos del combustible, yo tengo una cifra acá, pero no la voy a dar de lo que nos estarían sacando al bolsillo porque la quiero chequear. Hay que hacer una aclaración. Sí. Ellos dicen que bajaron.
Sí, combustible. sí. Y es cierto. Escuche lo que voy a decir. Sí, no, está bien. Vamos a desgranarlo. Sí, claro. Ellos bajan pero el problema es que el petróleo bajó mucho más. Entonces, No, pero hay una recomendación de la UCEA por ese motivo. Claro, ¿no? la UCEA recomienda bajar tanto porcentaje y el Poder Ejecutivo resuelve lo que quiere resolver. Siempre fue menos. Y ahora, en el último que hicieron, ya es una tomadura de pelo. La nafta la bajaron 0.07 centésimos de peso uruguayo. Y entonces, ¿qué quieren hacer con ese descenso? Porque vamos a ser honestos, yo no sé, pero en las redes sociales he visto que si daban la vuelta al planeta Tierra de verdad. durante 17 días a 100 kilómetros por hora, gastando 20 litros cada 100 kilómetros, ahorrábamos creo que 2.000 y pico pesos. No, ahorramos, ¿cuánto? Eran 17.000 litros de combustible. 30 litros, usted está ahorrando 21 pesos. Bueno, pero acá eran 17, era un montón de litros, para dar la vuelta al planeta. No sé quién tomó la decisión, pero si fue Sean Connery o Roger Moore. Yo le voy a explicar. Esa es la demostración la demostración de que son piojosos, pero no son piojosos. Juegan con la inteligencia de la gente. ¿Sabe lo que va a decir la estadística dentro de 4 años y medio? Que bajamos el combustible. La rayita va a ser hacia abajo. 0,07. Si ellos lo dejaban igual, era así. Nosotros bajamos el combustible. Le están tomando el pelo a los Juan Pachata que lo votaron y que el nivel cultural es muy bajo. Es así. No, porque hay gente que lo vota convencida bien y yo lo respeto. Pero hay gente que no se da cuenta de esto. La estadística en 4 años y medio va a decir que... Precisamente voy a hablar de eso, pero le decía que tengo una cifra que debo chequear, porque no me animo a darla, porque digo, no puede ser que sea tanto, ¿no? Por la diferencia que hubo entre la baja del petróleo, la cifra suya, y lo que ellos bajaron, siguen teniendo mayor ganancia. Entonces ellos dicen, no, yo bajé el combustible, sí, pero tenías que haber bajado más. Claro, entonces, es esa la cosa. Es eso lo que no es que lo subieron, lo que la ciudadanía está reclamando es que se aplique lo que le dice la UCEA, más allá que el gobierno anterior algunas veces no lo hizo. Pero por supuesto, vos tenés que parar de decirlo. Sí, pero todos cacareaban cuando lo bajaba a 3 pesos, decía, ¿por qué no lo bajaba a 10? Bueno, ahora 0,07 baja lo que correspondía. A ver. Que era una cifra, si se quiere, irrisoria. Sí. ¿Algo que decir, don Amodio? Sí. Lo veo que se preparó, o sea que agarró viento y yo ya lo conozco. A ver, arranque. No, a mí me llama la atención que, por ejemplo, los que están contra las empresas públicas dicen que son onerosas, que no solo no dan servicios, sino que además los servicios son caros o que dan pérdidas, que hay que privatizarlas. Pues ANCAP está cumpliendo con una de las máximas del sistema capitalista, que es ganar dinero. ¿A costa de quién? Pues como todas las empresas, a costa del consumidor. Vos vas al disco, vas a un supermercado y ¿te bajan los precios? No. ¿Cómo puede estar a 300 pesos un kilo de tomates? ¿Sabes cuál es el problema con las empresas públicas? Yo creo que las empresas públicas deben existir. Pero el gran problema de las empresas públicas, que son monopolio, es que usan la caja de esa empresa pública para que el sistema político haga dádivas de cualquier tipo. No, el sistema político las usa ellos. Pero la culpa es del sistema político. Claro. Seguro, pero a ver, cuando en el gobierno pasado se propuso desmonopolizar el combustible... Yo me acuerdo cuando yo vine en el 2015, Raulito Sendí argumentaba que la cantidad de millones de pesos o de dólares que se iban para el subsidio del boleto. Sí, todavía existe eso. Sí existe. Y bueno, entonces... Pero entonces, ¿cuál es el tema? Si vos tenés una vos empresa... querés que ANCAP no sea deficitaria, que no haya que refinanciarla, que el precio de la gasolina o de la nafta o del gasoil sea bajo, es imposible. Es posible. No es posible. Es posible. Y yo te voy a explicar muy simple cómo.
En la Argentina de Milei. Si tiene que ganar dinero, tiene que ganar dinero. En la Argentina. Vendiendo lo que produce. Está bien, pero una cosa es ganar dinero y otra abusar del pueblo porque sos monopolio y te lo vendo al precio que quiero. Que eso es lo que hace ANCAP. Entonces, la Argentina de Milei, que no se caracteriza por estar barata hoy, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vale 40 pesos el litro de nafta. Y acá pagamos 80, 79, ¿no? Sí, y fracción. Sí. No llega a 80, no llega, 79, 78 y fracción. Bueno, pero, No, ¿cómo que no estamos en el doble? Sí, pero... Y la paraguaya vale menos que la Argentina. Pero no solo la nafta. La carne, la comida, el Está café bien. con Porque leche. se transfiere todo. A ver, si vos, la nafta incide en todo. Y en algunos casos los privados... El combustible, ¿no? El Es el combustible. combustible. El combustible en general. A ver, el combustible más caro a nivel del Mercosur nuestro, de este Mercosur piojoso, es el diésel. ¿Está bien? La nafta ni te cuento. Pero entonces, el diésel le dice, no, tiene que bajar más, le dice la Ursea. No, bajo esto porque necesito hacer plata. Lógico. Entonces yo desmonopolizo. El día que Antel desmonopolizó la telefonía celular, debe ser de los pocos servicios que no aumenta año a año. ¿Por qué? Porque sabe que si aumentan las otras dos, se la matan. Si Antel sube, Claro y Movistar se los llevan puesto. Si los otros suben, la mayoritaria, porque aparte el uruguayo le encanta la empresa pública. Vos vas y la mayor cantidad de teléfonos celulares, ¿lo tiene quién? Lo tiene Antel. Entonces está bien, pero dame la opción de que vos tengas apretadito Antel para que no me malgaste la plata, pero que no me hagan otro Antel Arena. Pero el caso de ANCAP, ni dirigente blanco, ni dirigente del Partido Colorado votarían la desmonopolización. No, pero porque Iván, están viviendo en estratosfera y entonces no. Quieren hacer lo mismo que hizo el Frente toda la vida, porque lo hicieron ellos antes. El Frente no aprende de la nada. Esto es la continuación de. Sí. Pero voy a ser peor. Cuando lo presentó el gobierno de la calle. El Partido Único en marcha. El Partido Único en marcha, sí, solo por plata. Entonces, es el Partido Único, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Quiénes son los dos de la coalición que le encajan la pata para atrás? Cabildo entero y un sector del Partido Colorado. No podemos desmonopolizar. Le salió el vallismo adentro, en la época del 58. Sí. Antes del 58. No seas malo. Y a los otros el artiguismo. Seguro, ¿no? Que tenemos que respetar la empresa del Uruguay. Está bien que sea la empresa del Uruguay, pero que sea rendidora. Porque al revés, si vos dejás solo un monopolio privado, te vacunan. Porque el privado es peor que el Estado. Sí. Pero el Estado solito, como está, hace lo que quiere. Si vos estás obligado a agarrar la luz de la UTE, te guste o te disguste. Estás obligado a agarrar el combustible, porque vamos a ser honestos, lo compras en la estación DISA o en la ANCAP y es el mismo, sale de la tablada. Van los camiones, cargan y te lo venden. Sí, en Argentina podés encontrar precio en distintos lugares. En Argentina puedes encontrar el precio en distintos lugares. 40 pesos el litro en la de Milei. Sí. Decímelo como quiera. Sí. En España se desmonopolizó los combustibles y la energía eléctrica. Y la energía eléctrica hoy es 3 o 4 veces más cara. Está bien. Te hago una pregunta. ¿Hay empresa pública que venda energía eléctrica en España? No. Ese es el problema. Claro. ¿Qué te dije recién? Seguro. Ahí está el problema. No porque te vacunan, te dije. Prefiero la estatal. No, se privatizó todo. No, bueno, pero ese es el error. Desmonopolizar no es privatizar. Es liberar a que el otro pueda competir. Entonces los políticos no te van a meter la mano en la lata porque el privado va a decir, no, yo lo vendo más barato y hago más guita. Pasó con los seguros también, ¿no? ¿Te acordás con los seguros? Sí, ¿Y que se fundió el Banco Seguro? No se fundió. Y les dolía. Pero se va a fundir el Banco Seguro. Se la llevan las multinacionales inglesas, que son las grandes aseguradoras del planeta, ¿no? Para los reaseguros. No se fundió nada. El gran problema es que le tienen miedo porque les gusta seguir mamando y robando de la de Juan Pueblo. Y esa, ¿sabe qué? Se la lleva. Y yo estuve en la fundación. Yo estuve en la fundación de Sutel, cuando vino la democracia. Ahí en el final. Yo estoy de acuerdo, me contigo. Con mi compañero. Lo que pasa es que es la lógica del sistema. Y el sistema político vive de todas esas manganetas. Y te voy a explicar, hay dos formas de regular los servicios públicos. Una es la desmonopolización, presente el Estado. Y la otra es la desmonopolización, sin presencia del Estado,
pero donde el Estado regula los precios máximos. Esa es la gringa. Cuando en Estados Unidos suben algo y al Estado no le gusta, le pone la pata arriba y dice, esto no sube más de tanto. Yo creo que la mejor para un país chico como el nuestro es la demonopolización, en donde el Estado la regula de esa forma. En Paraguay hacen lo mismo que hace la telefonía acá. Vos tenés Petropar allá, en el combustible, y baja los precios. Y los privados se enojan, ¿no? La Petrobras y todas esas, y la Argentina, YPF, todos se enojan. Porque lo están bajando mucho. Y los tipos se quedan quietitos. Y juegan callados. Entonces te obligan a bajar el precio. Hay que ser un poco coherente. Todos quieren hacer plata. Y si no, pregúntenle a los rusos cuando invaden Ucrania. ¿Para qué lo invaden a Ucrania? Porque le sacaron la península de Crimea. No, para hacer plata. Para quedarse con Zaporizhia y otras más. Y porque la OTAN iba a poner una base en Ucrania. Eso no hay que olvidarse. ¿Sabés qué le importa a los rusos? Los minerales que le van a robar del norte de Ucrania. Y si le decías, seguir robando vos tranquilo. Y lo mismo que le importa a Occidente. A Estados Unidos. Está Estados negociando Unidos y ir a aliados. ocupar. Le dicen, yo te sigo apoyando, le dice Trump. Porque Trump piensa comercialmente. Podrá ser grosero como lo dice y todo, pero el tipo te dice, vos dejame esa zona que me voy a quedar con los minerales raros que le llaman ahora, ¿no? Porque ya ni el nombre te dan. Que son las tierras raras y todas esas cosas. Y bueno, y es lo que hay. Después tengo mensaje de Tocolar. Voy a temas menores de lo que usted estaba tratando, que son... Ustedes recordarán, una de las promesas electorales, o por lo menos lo que la gente decía, no, porque y durante 5 años se estuvieron diciendo lo de la tarjeta de crédito, que habían sacado el gobierno el 2% del IVA. De 4 lo bajaron al 2. Ahí está. Pero nunca nadie habló de los números. No, pero tampoco la repusieron, llevan 3 meses. No, bueno, está, pero por eso a eso voy. Si usted va que una persona de un ingreso de 25.000 pesos, que lo hay, muchos. Y no viven, son la mayoría. Sí, claro. Va al supermercado y supongo que no gasta 10.000 pesos dentro en un... ¿no? Gasta 1.000, póngale, gasta 1.000. ¿Cuánto le devuelven con la tarjeta? 20 pesos. Yo quiero saber qué mercadería hoy puede comprar en un supermercado con 20 pesos por la tarjeta, ¿no? Y es un engaña pichanga, ¿no? Está bien, pero ¿sabe una cosa? Sí. El engaña pichanga, que yo coincido con usted, sí. es así. Yo igual digo, si vos me lo prometés, dámelo. Es lo único que le digo. Sí, no, pero ¿a quién favorece también eso? A los que tienen dinero. Entonces van y compran, porque puede gastar 10.000 pesos y ahí le devuelven un poco más, ¿no? 200 pesitos. Seguro, claro. Entonces, ¿por qué fue que se bajó, que se tomó esa decisión en el gobierno anterior? Que en realidad no sé que para el erario público cuánto generó, o capaz que generó bastante, pero atacaron por ahí porque notaron que quienes tenían más dinero eran quienes más compraban en los supermercados con tarjeta. ¿No? Porque pregunto, ¿todo el mundo va a comprar con tarjetas al supermercado? Ojo, hay muchas tarjetas. Sí, hasta la sí. del MIDE camina, ¿no? Pero si usted compra 1.000 pesos, le devuelven 20. ¿No? Usted se ahorra 20 pesos, que no compra nada más en el supermercado. Si usted va de uno de los 25.000, va y gasta 10.000 pesos en el mes, le devuelven 200. Claro, aparte hay todo un problema con esa devolución. Claro, pero se ponen como tema central y y la promesa hecha y los engañaron a todo el mundo. Bueno, los 2.500 pesos están esperando todavía para comprar las cuadernolas, ¿no? Los 65 años están esperando que le rebajen la jubilación. Todas promesas que se hacen en campaña electoral y que después no se cumplen. Todos los partidos hacen promesas en la campaña electoral que finalmente no terminan cumpliendo. Y además, una vez el doctor Taribo dijo algo que tenía razón. Nadie lee los programas de gobierno. No, son muy grandes. Sí, hay muchas letras chicas y muy grandes. Acá nos mandan lo que está circulando en las redes sociales, nos manda el señor Roberto. Viernes curioso, la circunferencia de la Tierra es de 40.075 kilómetros. Si fuera posible recorrerla en auto a 100 kilómetros por hora constante, se insumiría casi 17 días, calculando 20 kilómetros por litro. Requeriría 2.004 litros de nafta.
el auto rendidor a 20 kilómetros. Sí. A partir de junio, si los cargas en Uruguay, ahorrarás 140 pesos. Está bien, es real, es correcto lo que muestra ahí. Yo no lo estaba leyendo, por eso no podíamos equivocarnos en las cifras. Yo tengo un temita que es interesante, que es el tema del Zunca y el Fondo Social, que lo había tocado muy bien usted el otro día cuando habló del libro Computadora, en donde relataba que ya en esa época el Partido Comunista hacía finanzas. El COVID-Zunca. En el COVID-Zunca. Ahí está. Años 70 y pico, ¿no? Podemos llevar el libro al juzgado, aunque está agotado, no hay ni medio libro, pero podemos llevar una foto de esa página y... Claro. Pero vio que... Para que vean que también no es ahora que pasa esto, ¿no? No. Y después voy a entrar con el tema del PCNT. Bueno, pero escúcheme. Entonces salió Andrade en boca a boca, como ¿no? Porque el boca. Espera un poquito que se me trancó el sistema. Y estoy peleado con las computadoras que también. Bueno, le digo lo del PCNT porque es cortito, ¿no? Dígamelo. No sabemos cuánto entra de recaudación mensualmente. No sabemos el número de cuenta. En realidad lo tendrían que saber los afiliados, ¿no? El número de cuenta usan el de la fundación esta que, ¿cómo se llama? Se me fue ahora del... Sí, a mí también. Pero ese es el número de cuenta. Usan la personería jurídica de una fundación que está asociada directamente. Sí, claro, pero así de esa forma no cambian las autoridades nunca. Pasa la plata por otro lado y te la presto y claro, te la llevo. Con el tema de las AFAB mandan cada 6 meses, si usted, ¿no? Perfecto. El PCNT le manda a alguien son 400.000 afiliados al PCNT, ¿no? Esa es la cifra que se maneja. Y Abdala, el presidente, fue electo por 418 votos. ¿No? ¿Y el resto? ¿Y le avisan algo de cuánta plata hay, cuánto tienen, en qué la gastan? ¿Hay algún balance? Mirá, y el sistema político no le mete el diente a esto ni ahí por nada. Y es uno de los grandes, como dije el otro día, es uno de los Vaticanos que tenemos acá en el Uruguay, ¿no? Como el de la Universidad de la República. Como de la Universidad de la República. Los dos que manejan otras leyes diferentes a las que manejan todo el resto de la ciudadanía. Yo voy a leer un artículo de Telenoche, o sea que es uno de los canales importantes. En el canal es abierto. No, escuche que está bueno. Testigos afirman que se financió al Partido Comunista con desvíos del Fondo de Vivienda de la Construcción. O sea que los testigos lo dijeron en el juzgado. ¿Está bien? 5. Fiscalía de Delitos Económicos Complejos investiga denuncias por desvío de dinero de la institución cogestionada por el Zunca y cámaras de empresariales. Porque este negocio es que le robaron a los empleados de la construcción y a los empresarios que ponen la plata. Los empresarios ponen la plata y miran para otro lado para que no los jodan. ¿Entendés cómo es el negocio con los empresarios? Los tienen aceitados por ese lado. O sea, los tipos prefieren pagar y que no los molesten en la obra. Según informó Búsqueda, al menos 5 testimonios indican que se financió al Partido Comunista con recursos del Fondo de Vivienda de la Construcción, institución que cogestiona en el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el Zunca. A usted cuando le digan que es un sindicato único es porque es comunista. Todos los sindicatos únicos son comunistas. Después puede haber otro sindicato dentro de la misma profesión, pero ellos son los sindicatos únicos, porque son unipartidistas. Ellos creen en el todo único. No vaya a haber diferencia ideológica ni de ideas del sector, dice. Las menciones al Partido Comunista relacionadas al dinero del fondo habrían sido dirigidas al financiamiento de la campaña del sí a la reforma de la seguridad social y de la campaña de las elecciones nacionales y de las internas del Frente Amplio. Y yo le voy a decir que esto es lo más normal en el Partido Comunista. Cuando el plebiscito del voto verde, voto amarillo, mire cuánto tiempo lo llevé para atrás. Yo integraba la directiva de Sutel y viene un planteo de los muchachos estos del sindicato, que eran Casanova más precisamente, era el secretario general, que era del Partido Comunista, decir que teníamos que apoyar ese plebiscito. Voto verde, voto amarillo. Y yo dije, mire muchacho, yo no puedo votar eso, por la sencilla razón de que en Antel hay gente que vota verde y otros que votan amarillo.
Y dentro de los afiliados pasa lo mismo y la plata nosotros la van a sacar ustedes de adentro de la bolsa. O sea que estamos yendo contra los principios, porque no es un tema que sea un conflicto de Sutel contra Antel. No, es otro lío este. Voto verde, voto amarillo, era la caída de la ley de caducidad o no. La primera vuelta, ¿no? La primera vez que intentaron. Yo estoy en contra. Y juntamos en los 11 miembros los 4 votitos de la lista 33, me acuerdo que votamos en contra. Por supuesto que lo salimos a denunciar públicamente y ellos, para tratar de acomodar, llamaron ese planteo a ser ratificado en el Congreso de Delegados. El Congreso de Delegados eran amplísima mayoría también ellos, igual que en la directiva. Entonces era la vieja discusión. Yo dije, mirá, yo no te la llevo y te voy a seguir denunciando. Al extremo que me acuerdo que logramos salir en una semana 2 o 3 veces en un debate con Delía, con el Pepe Delía, que nos contestó. La verdad que el hombre bien, entró por el aro, como digo yo, pero el tipo, un caballero contestando, diciendo que era mentira lo que nosotros decíamos. Yo digo, hay desvío de fondo de los sindicatos, porque después empezaron a saltar otros sindicatos, el del correo, por todos lados desviaban fondos para la campaña del plebiscito. Y yo dije, mire muchachos, es irracional hacer esto, porque estás usando la plata que es del sindicato, que puede estar a favor de una papeleta o de la otra, y la estás usando en favor de una sola. Si no, agarrá y decir, bueno, a ver, los que estén a favor del voto amarillo, le damos plata para que hagan campaña también. Sería por lo menos más honesto. A ver, es muy complicado. Ellos lo hicieron siempre porque están acostumbrados a moverse y que nadie les hinque el diente. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces dice, apropiación indebida, dice el artículo de Telenoche. Asociación para delinquir y estafa. El caso surge a partir de una denuncia de la directiva del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción y derivó en una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de tercer turno. En este momento una auditoría detectó la transferencia irregular de dinero de al menos $840.000 entre febrero y diciembre del 2024. Casi un palito verde entre febrero y diciembre. ¿Está bien? Capaz que si le agregás enero, no llegás al millón, pero estás en el borde. La denuncia apunta a posibles delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y estafa. Frente a Fiscalía y la policía han declarado alrededor de una veintena de testigos, entre los cuales habría indicios de malversación en favor de integrantes del Zunca, que motivó la expulsión y desafiliación de 8 de sus integrantes. Se trata de Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero, Carlos La Rosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz, Miguel Duarte. 7 de ellos, indica búsqueda, pertenecen a la lista 658 cercana al Partido Comunista. Y así es que da la información Telenoche en la nota. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que hasta ahora, aparentemente, por la información que me llega, la gente del Zunca está muy preocupada porque se le fue de la mano. Porque vos este tipo de delito lo subsanás devolviendo el dinero. Pero después siguieron investigando y habían como $400.000-500.000 más del año anterior. O sea que por lo menos estás en 1.300.000. Y $1.300.000 no lo podés devolver para sacarte la pata al lazo. Este negocio termina complicado. Esto es lo normal en casi todos los sindicatos. No hay transparencia ninguna en los dineros que se utilizan. No les importa un carajo informarle a sus afiliados, pero también hay un pecado de los afiliados. No piden los estados de cuenta para evitar ser hostigados dentro de la empresa en que trabajan. Porque si a vos se te ocurre ir a decir, che, quiero un estado de cuenta en que se gastó el dinero. No, compañero, usted está contra la clase trabajadora y te encaja en el discurso proletario, ese pedorro ordinario. En vez de ser inteligente, decir, loco, el dinero es para mejorar la calidad de los trabajadores en la lucha contra la patronal, en las mejoras de tema social o la que fuera. Estos tipos lo hacen a gusto y piacere porque les encajan el peso y abusan, ¿tá?, de que les gusta gritar y todo eso. Como yo soy de voz fuerte, en Sutel me hacía escuchar y la banda que me seguía y que nos seguíamos entre nosotros éramos todos gritones. Y entre ellos incluido a mi señora, que era una delegada e integrante del ejecutivo de Sutel, de esas que los volvía locos. Al extremo, el señor Casanova, un gran dirigente sindical, ¿tá?, porque al lado de lo que hay hoy ese era un fenómeno, y estamos hablando de que estuvo preso. se fue a Suecia.
Ese se fue a Suecia. Ese fue a Suecia, volvió cuando todas las aguas estaban más que tranquilas después del 85. Claro. No estuvo. Yo puede haber estado preso un tiempo, pero sé que logró zafar y terminó en Suecia. Parte de su familia quedó en Montevideo, pero está. El hombre estaba enfermo, muy enfermo y ya terminal, y no se acordaba de sus compañeros del Partido Comunista, dentro del sindicato. Y un día se encuentra con una muchacha que era amiga, mi señora y amiga mía, que era integrante de la lista de él y del Partido Comunista, y le dice: Casanova, ¿cómo estás? Dice: no te conozco, no te ubico, pero soy de fulana de tal. No me acuerdo. Soy del cuarto piso, dijo Ana Castillo. Le saltó el nombre de mi mujer, que la acordaba como la mugre la tenía. Porque lo teníamos acosado. ¿Entendés? En la época de la perestroika, en la época de Solidarność, los polacos. Le entrábamos con el escudito para molestarnos. ¿Qué íbamos a hacer? Éramos minoría. Pero estos tipos hacen la misma, hicieron siempre. ¿Está bien? Hay otro gorro, ¿no? Bastante grande, que es el de la Caja de Profesionales Universitarios. Sí, claro, pero no, simplemente es ¿por qué no hay auditorías? ¿Dónde está la plata? Porque si la ciudadanía ahora tiene que poner dinero, ¿y de qué forma? Y además se actuó bastante irresponsable, porque si desde el anterior gobierno se quiso solucionar este tema, que no tiene solución, pero digo, en el fondo... ¿Cómo está diseñado no? No, por eso. Hay pero que corregirlo. Claro, en el fondo, la ciudadanía tiene derecho a saber, che, ¿qué hicieron con la plata? ¿Por qué Juancito ganaba un sueldo como que juega en el Real Madrid y era de la Caja de Profesionales Universitarios? No. Y entonces pasó con AEBU, pasó ahora está pasando con la Caja de Profesionales Universitarios, y capaz que después hay que pagar lo del Zunca también, porque después vienen y capaz que hay que pagar lo del Zunca también, lo que no está, y lo de los alimentos que faltaron, las 68 toneladas, que hace un mes más o menos intentamos comunicarnos con la fiscal que tiene el caso, hace casi 3 años, ¿no? Y se puso como un erizo, porque le preguntaba qué estaba pasando. Bueno, iban a citar no sé a quién, pero digo, otra cosa más guardada, igual que la de Carreras, hasta que ahora cambiaron la fiscal y parece que en 10 días leyó el expediente, porque está molesto porque dice que en 10 días tomó esa decisión, cuando otras estuvieron 3 años. Por la otra la tenía en el cajón y no arriba del escritorio. Eso es seguro, lo de Carrera, porque lo de Carrera es tan claro. Es transparente. Por eso, pero es claro. ¿Cómo vas a manejar la plata de la policía para dársela a un civil? Que no tiene nada que ver. Y el tipo dice: no, yo soy inocente, ¿Qué vas a hacer inocente, pelotudo? Casaste la guita que era del Ministerio del Interior y la repartiste con un civil que no le correspondía. Claro. Pero mire lo que pasa en este país. Sí. Años 60, 70 eran bancos. La intención subyacente. El silencio. Impedir que ese hombre divulgara lo que había sucedido. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Yo ni le... Perdona. Sin incluir eso, me alcanza con el desvío de fondo. ¿Está? Por la intención no te mando en cana, te mando preso por eso. Y tiene que ir preso, porque aparte el cargo que tenía... reviste la gravedad de la situación. Porque es uno chiquito, procesado sin prisión. Él está obstaculizando la justicia. Pero está molestando. Ahora los abogados van a denunciar a la fiscal. No sé cómo es eso de que vas a denunciar. Porque yo quiero que el juicio... Y si no lo hubiera procesado, ¿la denunciaban? Si no había pedido el procesamiento, ¿lo denunciaban? Lo que pasa es que él se pasó de la raya y hasta Mujica se enojó con él. Cuando dijo que lo tenían el expediente trancado y que lo tenían ahorcado. ¿Por qué pasa? Él quedó enojado porque tuvo que renunciar a la lista. Y lo pusieron con un cargo con el mismo sueldo que un legislador, pero como secretario de una bancada. O sea que lo sacan cuando secretario de bancada, gana lo mismo que el legislador. Gana igual, y tiene despacho igual que el legislador. Claro. ¿Está bien? Seguro. Pero le dijeron: mira, te vamos a poner ahí para que ganes la misma plata. Y el hombre quedó enojado. Y ahí se desbocó. Y cuando se desbocó, el propio Mujica dijo que estaba equivocado, que no era lo que tenía que haber hecho. Porque todos saben que es culpable de la bobada esa. Ahora, claro, capaz que la orden se la dieron y ahora está el hombre viene calladito todavía. Seguro. Ese es el problema. Para tapar a ver quién tiró el tiro, ¿no? Seguro. Entonces, el fondo del asunto es ese. Y todavía estamos esperando la conferencia de prensa de Leal,
que también va a decidir las políticas públicas del Uruguay, la decide Leal. Otra fantochada de que se está llevando adelante. Esto es como Gran Hermano. Escuche, la Caja de Profesionales impuso timbres por 300 pesos al costo del carnet de salud. O sea que el carnet de salud que tienen que sacar los trabajadores para poder trabajar en determinados rubros que son necesarios tener el carnet de salud, tenés que cobrarle aparte 300 pesos más porque hay que darle un timbre. ¿Y sabes lo que dijo el presidente de la Caja? Dijo que se trata por ley impresentable. de aportes indirectos. Impresentable para lo que la dijo. Institución son ingresos genuinos. Y sí que van a ser Seguro, genuinos claro. si es plata. Pero lo genuino que sea que no te den un billete falso. Pero son moralmente válidos que te manden esa plata, que se la saques a Juan Pueblo. Porque si vos me decís, y hoy lo comentábamos más temprano, ¿no? Sí. Che, tengo que sacar un carnet de salud porque voy a sacar un seguro de viaje, ¿viste? Che, me voy a Europa. Entonces está bien cobrarle un carnet de salud un poco más caro. Ponerle el timbre de los 300 pesos. No, pero para trabajar como delivery manejando alimentos, carnet de salud, fábrica de pasta, carnet de salud, supermercados, carnet de salud. El cadete de la fábrica de pasta. El cadete, un los pibe ravioles. seguro un pibe que va a ganar 18, 20 mil mangos o menos, le cobras eso. Entonces después tenés... O dice, piba, igual. sí, lo que es de sea. los dos. O pibi. No, pibe no, ¿cómo es que le No, encajan no. la E? No. La Caja de Jubilaciones y Pensiones... No sé ese idioma. No sé ese idioma, yo tampoco, por eso no me sale. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, de acuerdo con lo que establece el artículo 71 de la Ley 17.738, relativo a los recursos indirectos asignados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios, que rige dicha institución, aplicó semanas atrás un ajuste al costo de los timbres profesionales para la expedición del carnet de salud. Esta disposición debe ser ejecutada por todos los prestadores de salud que emiten este documento, obligatorio para todo trabajador en todo el territorio nacional, informó a la diaria Daniel Alza, presidente de la famosa esta. Alza explica que la medida es una revisión de cómo se aplica el artículo 71, cómo se aplican los timbres en todos los servicios y cuáles se deben aplicar. Ese artículo regula todos los timbres, que son los aportes indirectos a la Caja de Profesionales. Es una revisión general también a los emisores del carnet de salud. Son normas que están vigentes desde hace mucho tiempo. El ajuste en este 2025 comenzó a aplicarse el 1 de mayo, explica. En ese sentido, destacó que se dispuso a aumentar los controles en esa fecha, todavía te van a controlar, y decidir un plazo para que las personas y las empresas que realizan la tarea comiencen a ejecutar la normativa vigente. Y reconoció que el ajuste es de 300 pesos correspondiente a 2 timbres de 150 pesos. Esto implica que la emisión de un carnet de salud que ronda los 1.000 pesos pasó a costar alrededor de 1.300. Subió un 30%. Te mató la inflación, dijo uno. ¿No? El presidente justificó el incremento en que se trata de ingresos genuinos del instituto y se utilizan para el pago de las obligaciones de la caja. Muy bien. Fenómeno. Estos son los que son hinchas de los monopolios. ¿Me entendés quiénes son hinchas de los monopolios? Lo que dicen, vos necesitamos plata, subí la tarifa, pegale guacazo que paga. Esto como las valijitas para el auto. ¿Se acuerda aquella campaña? Pero eso generó, que no se sabe tampoco dónde está, $18 millones a una empresa que no tenía lugar físico y que aparecía en internet. Cierto. Y además acosaron a la gente, nos acosaron, porque a todo el mundo. Aparte les encanta, porque aparte muchos inspectores les gusta se hacer un poco se más. habrá dado rédito la valijita, que hubo valijita de Nacional y de Peñarol para que la compraras. Pero la siguen vendiendo y sigue siendo obligatoria. Lo que pasa es que el primer impacto fueron millones porque era todo el mundo comprando. Ahora vas reponiendo, agarrás la misma que tenés, la cambiás de auto. Si tenés suerte de tener plata para cambiar de auto, cambiás la valijita, no compras una nueva. Bueno, le voy a contar algo que me encantó. Violentaron el sistema del SUSIBE. Y yo voy a decir algo que hasta ahora nadie lo ha dicho. Entonces, dijeron así: hackeo de miles de datos de dueños de vehículos en Uruguay. ¿Cómo se dio y qué implica? El presidente de SUSIBE, el César García, al cual conozco, es un gran tipo, se mata laburando entre el SUSIBE, indicó que la información pudo ser filtrada por un agente de cobranzas en un tiempo no reciente.
Escucharon bien, ¿no? Por un agente de cobranza. El presidente del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, César García, explicó que como se dio la filtración de una base de datos de 618.000 usuarios que se pusieron a la venta en el Deep Web, se ve que es donde venden estas cosas, ¿no? Y la sospecha sobre dónde pudo provenir el hackeo. A través de un comunicado al que accedió Montevideo Portal, detalla que la venta de datos de la base de SUSIBE fue reportada por HG, la desarrolladora informática del SUSIBE, a las 10:16 horas de este viernes 30 de mayo, por parte de su gerenta general Silvia González Mujica. Entonces indicó que en su informe HG expresa que no existe evidencia alguna de que sea un incidente de seguridad en la plataforma del SUSIBE. Ahora, César García, que es muy honesto en todo lo que dice que puede haber sido filtrado de un agente de cobranzas. Entonces, los datos del SUSIBE, que deben ser secretos y reservados porque está su cédula, su número de matrícula, modelo de auto, el color del mismo, el número de motor, el número de chasis, saben toda su vida, su celular, su dirección para enviarles la factura. La tienen completita en el SUSIBE, 618.000. Me están diciendo que no hubo luego, no existe evidencia alguna de, eso lo dijo la gerenta de HG, ¿no? Que es la que se encarga de la seguridad del SUSIBE. No hubo evidencia, pero me dicen que salió, que puede haber salido por un agente de cobranza. Entonces los agentes de cobranza, que no es el SUSIBE, que no es el Estado, que no son las intendencias, que son particulares, y hay miles de miles en el Uruguay, tienen acceso a toda la base y pueden bajarla. Entonces, ¿qué seguridad tenemos en este Estado uruguayo de hoy? No tenemos un carajo. Y esto no es solo de este gobierno, es de este y del anterior y del anterior y del anterior. ¿Está claro? Sí. No, vamos a sacarle tenemos que ir hasta Mujica. Sí, claro, que cuando se arregla el negocio del SUSIBE. Claro. Pero, a ver, así plantea que tras tomar conocimiento del hecho, la Dirección de Asuntos Vehiculares inmediatamente informó a la fiduciaria del SUSIBE, Rafisa, que tiene asignado un delegado de datos personales ante AGESIC. Muchachos, se la pasaron por el moño, pero lo que pasa es que no hay seguridad. Porque si vos entras a la base de datos... Y si una persona debe a 20.000 pesos de... Sí. Le pongo una cifra, Sí. cualquiera. ¿Se la pueden haber borrado? Sí, ¿o no? Yes. ¿Mm? Yes. Pero te digo algo peor. Vos teniendo todos los datos de un vehículo, empezás a clonar autos. Vos tenés la marca del vehículo, la cilindrada, tenés todo. Tenés hasta el titular del vehículo, inclusive. Es mucho más complicado. Esto lo dijeron y lo mandaron callar. Es mucho más jodido. Porque yo te empiezo a traer autos de frontera y te los empiezan a clonar. Y te cruzás en la calle y es el mismo. Así que, por ejemplo, el Chapo Guzmán puede ser Horacio Lampariello. Con este motivo. Pueden clonar los autos, no la persona. Los autos. O sea, los bueno, autos. pero el documento. No, seguro. No, te aparece como. Pero a mí lo que más me preocupa es que te dicen, porque aparte yo conozco. No clonar la persona por el documento y usted se hace pasar por. También, pero viste que en la libreta del auto no está está tu nombre, pero no dice que seas vos la persona, porque la puede tener la libreta del auto cualquiera. Pero ya existen las clonaciones de autos y muchos en el interior, pero muchos. Pero ¿entre qué existen? De repente, muchos taxis habían clonado, ¿no? ¿Cómo era el negocio? El negocio es simple. Agarrabas un auto, tenías el tuyo, lo copiabas idéntico, lo ponías a trabajar uno en Carrasco y Punta Gorda y el otro en el Cerro. Decíamos, no pasé el paralelo tal, no pasé para este lado. Trabajaban dos taxis en dos puntas. ¿Me entendés? Ahora, el gran lío que hay que si lo bajaron de un lugar de cobranza, un local de cobranza, estamos en el horno. Porque entonces, ¿quién controla el personal contratado en un local de cobranza? ¿Qué nivel de seguridad tenés? ¿Yo? Bueno. Lo que acabo de decir me asusta. ¿Don Amodio quiere decir algo? No. Que son las 21. Y nos tenemos que ir. ¡Pah! ¿Y 15? Hoy lo encajamos largo. Las 21 y 16. Así hasta el 199. Me quedaron mensajes que los voy a leer el jueves. Bueno, pues como siempre, agradecemos su confianza, su apoyo y será hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor,
Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. ¿Quiere pasar al baño? No, que tenés que imprimir la cosilla abajo, pero voy a